Muy bien, ahora sí. Perfecto. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Entonces tenemos este texto con el que vamos a reanudar nuestros estudios bíblicos y ir a partir, digamos, de este pasaje, ir construyendo la historia reflexivamente del Nuevo Testamento, particularmente del libro de los Hechos. Hoy día les mandé un resumen, un poco para que se recordaran lo que habíamos estado viendo. Me imagino que lo vieron, ¿no? ¿Alguien lo leyó? Sí. Muy bien, qué bueno. Es un texto Uh, cortito, de tal suerte de poder ir completando alguna información y recordando fundamentalmente eh, el texto y el contexto histórico en el que está inserta esta historia. Entonces, Hechos 2 del 43 al 47, fíjense que hemos avanzado poquito, pero le hemos sacado harto provecho en términos de nuestras vivencias, de los aspectos históricos, sociales y culturales del texto, los protagonistas, los personajes que aparecen y las enseñanzas que podemos extraer del texto que son útiles para nuestra vida. Que eso en definitiva es lo que importa, ¿no? No es tan necesario, digamos, muestras de erudición si no somos capaces de aplicar estas verdades de la palabra a nuestras vidas. Así es que voy a partir con la hermana Elizabeth, si me ayuda con la lectura, por favor, de estos versículos. Amén. Amén. Dice, Hechos 2, 43 al 47. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Fíjese que en estos cortos 4 versículos, 5 versículos, conté con los dedos, encontramos verdades que son tremendamente relevantes para la vida de la iglesia y que son ciertamente muy útiles, porque evidentemente el texto está inspirado por el Espíritu Santo, muy útiles respecto a nuestra vida. Fíjense que el verso 47 dice que alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. No había una actitud selectiva. Estoy tomando ideas así, digamos, una lluvia de ideas respecto del texto. Dicen además que todos los que habían creído se mantenían unidos y compartían todo. Había una actitud muy fraternal entre ellos. El 45 dice que vendían sus propiedades y posesiones. Esto es tremendo, ¿eh? Un fenómeno de devoción muy potente, pero lo importante, en algún momento lo mencioné, lo vuelvo a mencionar, es que aquí no había una coacción de parte de un predicador o alguien que los persuadiera a entregar sus propiedades, es decir, las ventas de las propiedades y las posesiones. De ninguna manera había una actitud que surgía de manera total y absolutamente espontánea. Entonces vamos a ver algunos aspectos generales del texto. Primero, los apóstoles realizaron muchas maravillas y señales que asombraban a las personas, lo que generaba temor y reverencia en aquellos que los presenciaban. Y cuando dice que son muchas, es decir, quizá el texto, lo más probable es que dé cuenta de solo algunos milagros que obraban los discípulos o los apóstoles. Pero lo cierto es que en realidad eran mucho más las obras y los prodigios que se estaban desarrollando en esa etapa tan primaria, tan primigenia, tan inicial del libro de los Hechos. Otro elemento importante, que los creyentes se manifestaron unidos y compartieron todo entre sí, esta actitud, digamos, muy fraternal entre ellos, esta actitud de profunda solidaridad y de compromiso recíproco. ¿Sí? Esto es un elemento que también debe aleccionarnos hoy día, ¿cierto? Nosotros no podemos asistir a la iglesia pensando solamente que damos cumplimiento a la obligación que como creyentes tenemos, pero sin involucrarnos con los hermanos de la iglesia. Y cristianos así. No.
El texto, contrario a esta reflexión que estoy haciendo, nos invita, nos enseña, nos direcciona respecto a tener una actitud fraternal, una actitud consolidaria, una actitud de compromiso respecto de quienes formamos parte de la iglesia y de la comunidad de fe en el Evangelio y en Cristo. Otro elemento importante que vimos es una comunidad, hermanas, que está dispuesta a vender sus propiedades y posesiones para satisfacer las necesidades de aquellos que están padeciendo carencias. Por lo tanto, podemos inferir del texto que no había una actitud egoísta, no había una actitud de avaricia, sino un deseo honesto, genuino, verdadero de cuidar y apoyar a los hermanos de la fe, fundamentalmente aquellos que estaban teniendo problemas. Y no olvidemos que la iglesia de Jerusalén posteriormente padece hambre. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo solicita, pide en algún momento a las iglesias que él había fundado ofrendas para ir en ayuda de la situación que estaban viviendo los hermanos de Jerusalén. Pero en este contexto particularmente había, digamos, hartos bienes materiales, y estos bienes no se iban a las cuentas corrientes de los discípulos de los apóstoles, sino más bien formaban parte de una propiedad en común que tenían todos. Otro elemento importante, se reunían en el templo para adorar a Dios. Y no solo en el templo, sino también aquí se produce un elemento vivencial distintivo, porque también se reunían en las casas para partir el pan. No sabemos con certeza si este partimiento del pan se está refiriendo a la cena del Señor propiamente tal, o a las comidas fraternales que existían en la iglesia en ese periodo de la historia. Lo cierto claramente es que se reunían, adoraban, pero también compartían entre ellos. Y eso también es de vital importancia, queridas hermanas, de no olvidar que el tiempo de compartir es necesario. Por ejemplo, nosotros tenemos la obligación desde la palabra a reunirnos cada cierto tiempo a compartir fraternalmente, anexo al culto, a compartir una once, a compartir un tiempo de reflexión, no dentro de la formalidad o la solemnidad del culto, a compartir un alimento. En definitiva, también eso es un elemento que estaba muy presente en los hermanos en ese periodo de la historia. Dice el texto también que estas reuniones eran momentos de alegría, de gozo. Y dice el texto, sencillez de corazón. Había una atmósfera de gozo, había una atmósfera de gratitud, un ambiente de participación, de alegría de aquellos que habían sido salvados por Cristo. Había una actitud de comunión, una inclinación natural a compartir con los hermanos. Entonces, lo que nos pone en evidencia el texto fundamentalmente es eso, hermano, una iglesia que comparte en lo fraternal, en los afectos, pero también una iglesia que comparte de sus bienes para aquellos que padecen necesidad. Estos 5 elementos que hemos mencionado están presentes en el texto. Dice el texto también que había alabanza a Dios, y la alabanza también es una parte integral de la adoración en las reuniones. Reconocían las cualidades de Dios, exaltaban los atributos del Señor. Y Cristo, sin lugar a duda, era el centro de esta adoración. Ellos daban gracias a Dios por todo lo que Dios había hecho por ellos. Y esto también es hermoso de considerar. Era una iglesia que estaba agradecida. Estoy colocando el texto aquí en mi teléfono para ir guiándome. Por lo tanto, mis hermanos, había esta actitud, esta propensión tan honesta a reconocer los favores que Dios impartía entre ellos, y esto no deja de ser también aleccionador para nosotros respecto a nuestro testimonio cristiano. Otro elemento importante, la comunidad cristiana no solo se preocupaba por sí misma, sino que también brindaba ayuda y asistencia a las personas fuera de su comunidad. Mostraban compasión, mostraban amor hacia todos, extendiendo de esta forma también la gracia de Dios respecto de aquellos que los necesitaban. Y eso también es otro elemento
que nosotros tenemos que considerar en nuestra vivencia como cristianos. Yo no sé si usted lo hace, mi querida hermana, de ayudar a aquellos que padecen necesidad. No necesariamente aquellos que forman parte de la comunidad de la fe, porque cuando el Señor nos da la lección de el buen samaritano, y quién es nuestro prójimo, el prójimo en ese contexto es evidentemente aquellos que padecen necesidades, padecen necesidades. Mire, dice el texto que en la parte final, dice, y alababan a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Es decir, no solo se preocupaban de la gente que conformaba parte de esta comunidad incipiente, recién naciendo, ¿verdad? Sino también de aquellos que no confesaban a Cristo como Señor. Y esto es una actitud que perdura durante muchos siglos. Bueno, en realidad es parte de, de la vida de la iglesia. Recuerden ustedes que los leprosarios siempre eran administrados por cristianos, creados por cristianos. Las casas de acogida también eran creadas y administradas por cristianos. Los hospitales, cuando estallaron las pestes durante los primeros 3 o 4 siglos de la iglesia, eran los cristianos que se preocupaban de aquellos que padecían necesidad. Por lo tanto, no debemos olvidar que la iglesia también tenía una dimensión social, una dimensión de colaboración social respecto de la sociedad. Pero no estamos llamados a eso, estamos llamados a predicar la palabra, y eso acompañado también de una actitud solidaria respecto de aquellos que eventualmente estén padeciendo necesidades. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Sí? ¿Todo bien? Amén. Todo clarito. Perfecto. Todo clarito. Muy bien. Bueno, estos actos de amor, estos actos de comunión, impactaron también a las personas que le rodeaban. Dios bendecía a la comunidad con un crecimiento continuo, sostenido. Dice el 47, me detengo nuevamente, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía a los que habrían de ser salvos. Es decir, vuelvo a insistir, esta preocupación, esta actitud amorosa hacia todos, extendiéndoles la gracia de Dios, manifestado en cuestiones materiales concretas. Celebramos aquellas iglesias que ayudan a aquellos que padecen necesidad. Y esto es hermoso. Ahora, lo que yo no concuerdo o no apruebo, quizás desde mi comodidad también, es que cuando la iglesia sale a ayudar, y se ve mucho en las redes sociales en tiempos de pandemia, muchos pastores, sí creo que motivados por su amor al Señor, pero había un pequeño defecto en aquello. Se estaban sacando fotos cuando entregaban la ayuda. Ahora, yo no sé si eso era para testimonio de aquellos que hacían, digamos, las ofrendas de alimentos o bienes de cualquier tipo. Lo cierto es que había mucho también de protagonismo de muchos ministros del Señor, porque los actos de bien y de bondad que nosotros debemos hacerlo en silencio, tranquilos. ¿Qué nos dice el Señor respecto de eso? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda respecto de hacer obras de bien en silencio y de manera discreta? ¿Dónde lo aborda el Señor y cómo lo dice? ¿Alguien se acuerda? Sí, podría ser, a lo mejor estoy equivocada, pastor, que tu mano derecha, no, tu Exactamente, mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda o exactamente. viceversa. Cuando Ahí. hagas una obra de bien, dice, no hagas tocar trompetas para que todos te vean. Sí. En ese sentido, nosotros también como iglesia debiéramos atrevernos a ayudar a aquellos que tienen necesidad. No lo hemos hecho, pero es importante también que nosotros tengamos esa propensión a ayudar a aquellos que están padeciendo necesidad. Lo hicimos en un momento, recuerdo que hace un tiempo atrás se los comenté porque nos deshicimos de una estufa que teníamos nosotros en la iglesia, que habíamos comprado con fondos de la iglesia, pero se la llevamos de regalo a una persona que se estaba temperando con carbón o con leña. Imagínense lo que de pronto uno cree que las comodidades que nosotros tenemos, todo el mundo las tiene, pero no es así.
Hay gente que en este preciso momento está padeciendo necesidades. Y si bien es cierto, la oración es necesaria, la oración tiene efectos, sin duda que sí, pero también nosotros debemos de pronto introducir nuestra mano en el bolsillo y bendecir a aquellos que están padeciendo necesidad. Bueno, el verso 47, ¿cierto? Dice que el Señor añadía a la iglesia aquellos que eran llamados a la salvación. La iglesia estaba experimentando un crecimiento sostenido y continuo. Y eso demuestra, ¿cierto?, que el Espíritu Santo estaba obrando en esta evangelización permanente, sistemática que estaban llevando a cabo los hermanos. También, hermanos, estos versículos describen una comunidad cristiana basada en la generosidad, el compañerismo, la adoración y el testimonio efectivo. Y es un modelo que, sin lugar a dudas, es necesario que nosotros aprendamos y apliquemos también en nuestra vida. ¿Cierto? Que los vínculos del amor de Cristo entre nosotros sean vínculos de afecto verdadero, real, que estemos preocupados por las necesidades de mi hermana Patricia, de la hermana Mónica, de la hermana Eli, de la hermana Brenda. Yo no sé si ustedes se comunican entre sí. Yo no sé si usted de pronto, mi querida hermana, manda un mensaje de aliento sin necesidad de que tenga antecedentes o no, de si el hermano la está pasando bien o mal. No se prive de esas cosas que son necesarias. Entonces, hay generosidad, hay compañerismo, y esto es importante, y hay un testimonio efectivo de confraternidad, y esto es importante. Y finalmente el 10 dice, estos versículos, hermanos, nos desafían a que nosotros miremos también nuestras propias vidas, veamos nuestras comunidades cristianas, para ver si efectivamente nosotros estamos caminando en el mismo camino y en los principios de amor que caminaba la Iglesia Apostólica. Es decir, una iglesia que se ame recíprocamente, una iglesia que mantenga una actitud de comunión permanente, una actitud de servicio recíproco, mutuo. Yo te sirvo a ti, tú me sirves a mí. Y también esto nos ayuda a buscar una vida más auténtica, un cristianismo auténtico, verdadero, que impacte a otros con el buen testimonio, hermanos. Y eso es importante. Nosotros tenemos que andar como es digno del evangelio, dice la Escritura. Y efectivamente nosotros, teniendo esta actitud de piedad, de generosidad, de buen testimonio, de santidad ante el mundo, la gente va a venir a nosotros sin que nosotros le prediquemos necesariamente. Hay una palabra ahí, dice que, estoy buscando el versículo, dice que había sencillez de corazón. A mí me llamó particularmente la atención esta expresión del verso 45, me parece, 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Qué es lo que es la sencillez de corazón? Mi hermana Mónica, si puede leer el punto número 1. Amén, amén. Sencillez de corazón. Esta es una expresión que se utiliza para describir una actitud y disposición interior que se caracteriza por ser humilde, genuina y libre de complicaciones. Se refiere a la ausencia de malicia, falsedad o doblez en el corazón de una persona. ¿Se fijan qué importante esto? Cuando el texto habla de sencillez de corazón, esta es una actitud, una disposición interna que se expresa o se caracteriza por una humildad genuina, libre de complicaciones, sin malicia, sin actitud falsa, sin dobleces, es decir, no diciendo una cosa y haciendo otra. Cuando hablamos de sencillez de corazón, de esta cualidad de la iglesia, estamos hablando de una iglesia que los hermanos no competían entre sí. Ustedes pueden ver cómo salta a la vista, hermanos, el amor que existía en la primera comunidad cristiana. Por lo tanto, cuando se habla de tener sencillez de corazón, se resalta sin lugar a dudas la importancia de tener una actitud sincera. ¿Qué es lo que es sincero? ¿Alguien me puede decir qué es sincero o sincera?
¿Qué sería sincero o sincera? Una transparencia de una persona hacia otra. Exactamente, exactamente. Amén. Monita le puso un mensaje ahí, si ve su WhatsApp, por favor. Sí, Entonces, sencillez de corazón, tener una actitud sincera. Y tomamos lo que dice más arriba, ¿cierto? Sin dobleces. O sea, que la gente mire a través de nosotros. Que la gente verdaderamente mire. Es decir, porque el Señor lo dijo, aprendan de mí. ¿Qué más sigue, Marlene? Aprendan de mí. Gracias, Marlene. Aprendan de mí, Patricia. ¿Qué dice? Aprendan de mí Que soy humilde y sencillo de corazón. Mira, Mónica. Eso. ¿Está bien, pastor? Perfecto, perfecto. Humildad del corazón. Sencillez de corazón es no tener intenciones ni ambiciones egoístas. El no andar por el mundo desquitándonos de aquellos que nos dañaron. Implica ser auténtico, ser transparente, ser honesto en nuestras motivaciones, en nuestras acciones. Cuando hacemos algo no buscamos el reconocimiento o el aplauso, pero tampoco buscamos el beneficio personal. No buscamos lucrarnos con otros, tener una actitud tramposa con otros. No tener esta actitud solo de tolerar al otro, sino que amarlo y desearle bien, principalmente a aquellos que conforman la comunidad de la fe. O sea, un corazón sencillo, hermano, no tiene actitudes egoístas, no busca lo suyo y en definitiva tiene que ver con lo que nos plantea Pablo en la primera epístola a los Corintios capítulo 11, acerca de la relevancia del amor, la importancia del amor. La sencillez de corazón, hermanos, está relacionada con la pureza de intenciones, que tiene un enfoque absolutamente desinteresado en las relaciones y las interacciones con los demás. No andamos con la calculadora dando a aquellos de los que eventualmente podemos recibir, sino darle a aquellos que no nos pueden compensar. Se trata de tener una actitud sin artificios, ser honesto, ser real, demostrar una actitud abierta, honesta, hermano, tanto en nuestras palabras como asimismo también en nuestras acciones. Amén, ¿me están escuchando? Amén. Amén. ¿Alguien tiene algo que decir? Se está entendiendo, ¿verdad? Porque a mí me llamó la atención esta palabra, sencillez de corazón. Implica que los creyentes se reunían con una actitud genuina, no ponían cortapisa al amor, se recepcionaban, se abrazaban, había compañerismo mutuo, no habían intereses ocultos, sino, hermanos, una disposición auténtica, verdadera, para compartir de lo poco, de lo mucho que yo puedo tener. Y adorar y servir a Dios junto a los hermanos, levantando las manos, como dice Pablo, sin iras ni contiendas. La pregunta que inevitablemente tengo que formularte a partir de este estudio bíblico, ¿hay sencillez de corazón en tu vida? Y me pregunto yo mismo también, ¿hay sencillez de corazón en mi vida? Y es una pregunta cuya respuesta se la tiene que dar usted en lo más profundo y en lo más entrañable de su corazón. Solo Dios y usted lo saben. Por tanto, en resumen, la sencillez de corazón se refiere a una actitud honesta, genuina, desinteresada en nuestras relaciones y acciones. Es una disposición desde el corazón a ser transparentes, a ser auténticos, a ser verdaderos, sin el ánimo de impresionar a nadie, sin buscar beneficios personales o agendas ocultas, es decir, yo hago esto, pero por debajo tengo otra intención. No, hermanos, el Señor nos ha llamado a ser verdaderos, genuinos, a vivir una vida de corrección moral, ética,
de que nuestro cristianismo se vea reflejado en nuestras acciones concretas de vida, no solo en la mera publicación en mi condición de cristiano. Debemos ser gente de testimonio. Otro elemento importante, ¿cierto? Los cristianos alababan, dice, que alababan a Dios, el verso 47, ¿cierto? Número 1. Puede leerlo mi hermana Normelis, pase por alto esa palabra en griego, ciertamente. ¿Puede leer mi hermana el punto 1? Sí. En el original griego, la palabra utilizada en el versículo para alababan es aineo, Sí. que es el verbo que significa alabar o dar gracias. Esta palabra se deriva de la raíz griega ainos, que se refiere a una expresión de alabanza o un himno de gratitud. Eso era una iglesia que adoraba. Fíjense que los judíos iban a adorar al templo, no dejaron de ser judíos los apóstoles. Cuando se usa en el contexto del versículo 47, ¿cierto? La palabra aineo, indica, hermano, la acción de dar gracias, de dar alabanza o glorificar a Dios. Y esto tiene una implicancia en reconocer y exaltar las cualidades y atributos de Dios. De la misma manera, expresar desde nuestro corazón la profunda gratitud y admiración que sentimos por Él respecto de su obra en nosotros y la bondad que ha guiado sus actos misericordiosos respecto de cada uno de nosotros. ¿Se entendió, cierto? Entonces, le pregunto a cada uno de ustedes, hermana Emma, mencióneme un atributo de Dios. Un atributo ¿Sí? misericordioso, ¿Cómo? misericordioso, Bien. ¿Alguien tiene otro atributo de Dios? Amoroso. Amoroso. Sí, pero eso está dentro del... Sí, perfecto, Dios es amor. Está bien, mi hermana Normeli. ¿Y otro atributo tenemos? su fidelidad, Fidelidad, fiel, muy bien. ¿Cuál otro? eh, su amor. Lo dijimos ya. Ah, Les voy a mandar un apunte sobre eso. Su fidelidad, su soberanía, su inmensidad. Cuando nosotros estamos delante del Señor, reconocemos que estamos frente a un Dios amoroso, a un Dios justo, a un Dios santo, a un Dios eterno. O sea, ese Dios tan perfectísimo en sus atributos y cualidades, el que nos ha mirado con misericordia. Entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia convocados por Él, ¿a qué vamos? A exaltarle a Él, sus atributos. Y esto es importante y lo hemos abordado permanentemente respecto por qué nosotros participamos del culto. Y alguien en algún momento podría haberse molestado cuando yo dije, nos vamos a sentir al culto. ¿A qué vamos al culto nosotros, hermana Mónica, si me ayuda? ¿A qué vamos al culto? A adorar al A Señor. adorar al Señor, a reconocer su magnificencia, a ser consolados por su palabra, a ser corregidos por su palabra. Y si en ese ejercicio, en esa interacción de la dinámica del culto, nuestro corazón se desborda en emociones genuinas, pero que sean emociones que cambien nuestros paradigmas de vida. No se trata solo de venir y llorar, de venir y sentir emoción. Lo que nosotros debemos experimentar permanentemente es un cambio, un verdadero cambio. Que nuestro corazón sea un corazón dócil digamos, a recepcionar la obra del Espíritu Santo. Número 3, hermana Marlene, ¿qué dice? la alabanza a Dios es un elemento esencial en la adoración y la vida de fe de los creyentes. En el contexto de Hechos 2:47, los primeros cristianos se reunían para adorar a Dios y en medio de su comunión y compañerismo expresaban su gratitud y alabanza a Dios
por su obra salvadora y por su presencia en sus vidas. ¿Cierto? El verso 47 dice, alabando, es un presente continuo. Alabando, no alababan, alabando a Dios, teniendo gracia con todo el pueblo, ¿cierto? Y el Señor añadía a partir de esto aquellos que habrían de ser salvos. Pero había una actitud de alabanza en la iglesia. Algunas iglesias fundan su culto sobre las alabanzas. Y hay un grupo, una orquesta formidable, una pantalla que muestra las letras, una pantalla electrónica, que muestra las letras y están todos saltando en el púlpito o en la tarima, ¿cierto? Y la gente saltando, pero yo siempre me pregunto, quítenle la música, quítenle las luces, quítenle esos buenos cantantes, ¿qué queda? ¿Qué queda? Nada. Por lo tanto, la palabra aineo implica un reconocimiento activo y expresivo de la grandeza y la bondad de Dios. Es un acto de adoración y gratitud que surge del corazón y se expresa a través de palabras, himnos o acciones de gracias. ¿Cierto? Usted le dice al Señor que lo ama. ¿Alguien está por ahí? Amén. ¿Cierto? Amén. Amén. Pero ¿cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos a Dios? Bueno, nunca vamos a amarlo como Él se merece que lo amemos. Siempre No lo vamos a estar al suficiente. debe respecto del amor. Pero nuestra oración más urgente, hermanas, es, Señor, ayúdame a amarte. Ayúdame a amarte como tú mereces que yo te ame. Amén. Porque en Amén. la medida que nosotros amemos al Señor, nada podrá hacer mella en nuestra vida. Vamos a padecer problemas, vamos a tener dificultades, pero es tan fuerte el asidero que tenemos sobre la roca de Cristo que nuestra fe se va a tornar inconmovible. Hacia allá vamos, ciertamente. Por lo tanto, en conclusión, en el contexto del versículo mencionado, la palabra griega aineo se traduce como alababan y se refiere entonces a acción de dar alabanza y gratitud a Dios, reconociendo y exaltando sus atributos, sus cualidades y ciertamente su grandeza y también su bondad. Amén. ¿Alguien tiene algo que aportar al respecto? Si alguien quiere alguna vivencia, algo que está aprendiendo en este momento, no se peleen por hablar, no se preocupen. Amén. Adoración y alabanza, me hice esta pregunta yo. ¿Existe entonces una diferencia entre adoración y alabanza? Aunque a menudo se utiliza de manera intercambiable y se complementan entre sí en relación a Dios, en el contexto de Dios. Aquí yo les voy a presentar una distinción general entre estos dos conceptos. Primero, alabanza. Patricia, ¿alcanza a leer? Oh. Emma, ¿alcanza a leer? No, no. Pastor, no Ya, alcanzo. no se preocupe, la Emma tampoco alcanza. Yo leo. ¿Quién está por ahí? Estoy con Yo. lentes. Abba, Ya, estoy Mónica, en el por favor. compu. Ya. Alabanza. La alabanza se enfoca principalmente en exaltar a Dios y reconocer sus atributos y obras. Implica expresar gratitud, admiración y reconocimiento por quien es Dios y lo que ha hecho. La alabanza puede manifestarse a través de palabras, canciones, himnos o acciones de gracias. Se centra en reconocer y proclamar la grandeza, el poder, la bondad y las cualidades de Dios. Por tanto, cuando uno entona una alabanza, ¿qué característica tiene que tener esta alabanza? Fundamentalmente. Exaltar a Dios. La adoración a Dios. Marlene. La adoración al Señor. Sí, está bien, lo dijo bien, pero le falta una frase mágica. Mágica. Reconocer sus atributos. Muy bien también, pero esta alabanza tiene que estar Ceñida a la centrada palabra. en Dios.
centrada en Dios. Por eso que me van a perdonar por lo que voy a decir, y si falta el respeto a alguien respecto a sus preferencias musicales, le ruego desde ya mi disculpa. Hay canciones cristianas, alabanzas, que definitivamente no exaltan al Señor. Por ejemplo, hay alguna que a mí, que es muy linda, sin duda, y que algunas iglesias la cantan como adoración. Soy la niña de tus ojos. Yo no sé si esa canción, habría que ver la letra en mayor profundidad, está exaltando los atributos de Dios, la grandeza de Dios, el ser de Dios. Por lo tanto, alabanza. Marlene, lea nuevamente alabanza. ¿Qué quiere decir? La alabanza se enfoca principalmente en exaltar a Dios y reconocer sus atributos y obras. Implica expresar gratitud, admiración y reconocimiento por quién es Dios y lo que ha hecho. La alabanza puede manifestarse a través de palabras, canciones, himnos o acciones de gracia. Se centra en reconocer y proclamar la grandeza, el poder, la bondad y otras cualidades de Dios. Muy bien. Y la adoración, hermana Eli, ¿está por ahí? Amén. ¿Qué dice la adoración? La adoración. La adoración, por otro lado, es un concepto más amplio y abarcativo que incluye la alabanza, pero va más allá. La adoración implica un compromiso total del corazón, mente y espíritu hacia Dios. Es una respuesta profunda de amor, reverencia y entrega a Dios por quién es Él. La adoración implica un encuentro íntimo con Dios, donde reconocemos nuestra dependencia de Él, le entregamos nuestra vida y nos sometemos a su voluntad. Miren, esta definición es muy buena. Muy buena. ¿Por qué? ¿Por qué adoramos al Señor? Lo adoramos por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cierto? O sea, en la alabanza, perdón, en la alabanza nosotros reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero en la adoración lo hacemos por lo que Él es. ¿Se entiende la diferencia, hermanas? Sí. ¿Se entiende, Amén. Emma? ¿Se entiende? Sí, amén. En la alabanza reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Pero la adoración lo amamos por lo que Él es. Por lo que Él es. Él es Dios. Pero no es como lo mismo. No, no, porque la adoración Pero en una implica alabanza también, se adora y en la adoración se alaba. perdón, En una alabanza se adora y en la adoración se alaba. no necesariamente. La adoración es una actitud de compromiso permanente con la verdad de Dios en la vida concreta de cada uno de nosotros. Le adoramos al Señor en una actitud de reverencia por lo que Él es. Hay un ejemplo que colocó el pastor Sugel Michelén en un momento para distinguir entre el Salvador, entre la salvación, la alabanza y la adoración. Voy a tratar de buscarla para compartírsela, pero hay una distinción. La alabanza exalta a Dios y sus atributos, lo que ha hecho Él por nosotros. La pregunta, porque yo le voy a poner un ejemplo más terrible todavía. Voy a poner un ejemplo material para que no suene tan malo. El auto que tú te compraste, que era el auto que tú limpiabas todos los días y era como casi una extensión de tu corazón, y lo sacaste de la automotora y lo chocaste sin seguro, ¿cierto? Inmediatamente uno puede preguntarse, ¿por qué Dios permitió esto? Entonces la pregunta es, ¿somos capaces de adorar a Dios y amarle
a pesar de que Él no haga nada por nosotros, solo por lo que es Él. No importa lo que pase, yo le adoro. No importa lo que viva, yo le adoro. Es como la expresión de Job: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Cuando nosotros adoramos a Dios, reconocemos nuestra profunda dependencia de Él. Como dice mi hermana Emma. ¿Cómo es que dice mi hermana Emma? Si no fuera por el Señor, si no fuera por Él, hermanos, estaríamos en la más absoluta orfandad, desolación, depresión, quebranto y angustia. Por lo tanto, reconocemos que dependemos profundamente de Él. Y en tanto dependemos de Él porque Él es santo y justo, sometemos nuestras vidas a su voluntad. Lo que yo le llamo la atención, nuevamente, a ser cristianos verdaderos, no solo cristianos del día domingo. Número 3, Paulina, por favor, está por ahí, léalo el número 3. Sí, amén. Eh, eh, eh. Ve bien, ¿Me Paulina, escucha? ¿no? ¿Sí? ¿Se me escucha? Así. Sí. Mientras que la alabanza se centra en las palabras y acciones específicas de reconocimiento y hacia Dios. Dios, Sí, la gratitud va más allá y abarca una actitud de entrega total y rendición a Él. La adoración puede manifestarse en la oración, la contemplación, el servicio a los demás, la obediencia a la voluntad. Ay, se me corre. Perdón. De Dios y la búsqueda de una relación íntima con Él. Mire, esto nos despeja un poco más la duda que planteaba Paulina. No es lo mismo, porque yo puedo ir a la iglesia y alabar a Dios. Muchos lo hacen, pero no vivo para Él. No tengo una relación genuina con Él. No estoy sometido a su voluntad. Vean la iglesia, la mega iglesia, la gente levantando las manos, llorando, quebrada, algunos haciendo ciertos movimientos estereotipados, muy raros ciertamente, pero hay verdaderamente una renuncia al yo. Hermanos, tenemos que vivir en adoración permanente al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Voy a dejarlo hasta aquí para que compartamos algunas vivencias. Amén. Llevamos 50 y... Oh, yo siempre fijaba en el tiempo, siempre me han dicho que yo soy el conejo del reloj, del Alice en el País de las Maravillas. Ustedes saben que no me creo dueño del tiempo de nadie. La lección final es que tenemos que aprender a vivir para el Señor de verdad, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea la situación en la que nosotros estemos. Hermano, yo no me canso de decirles, Dios nunca nos va a abandonar. ¿Estás viviendo alguna situación difícil hoy día? Todos las hemos vivido. Hay enfermedad, hay quebranto, hay problemas de la familia. Quiero que sepas que el Señor tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control. Él controla todas las variables de nuestra vida. Todas. No hay nada que escape. Por lo tanto, tenemos que aprender a confiar en Él, en vivir en referencia a Él y solo esperar en Él. Y eso es lo que cuesta muchas veces. Amén. Así que fuerza del Señor para Amén. cada uno de ustedes. El Señor es bueno y vamos a tener un pequeño tiempo de oración ahora. Vamos a orar por nuestra hermana Normelis, que se ha conectado con nosotros hoy día. Vamos a orar por Emma,
yo voy a orar